¿Cuáles son los principios rectores de la política de eficiencia administrativa y cero papel? Son dos principios, el principio de economía y el principio de celeridad. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos principios? Porque como yo comentaba al inicio de la sesión, nosotros percibimos que la política de eficiencia administrativa y la política de cero papel no solamente deben gravitar estas políticas en criterios de eficiencia administrativa. Es posible. ¿Me escuchan bien? Qué pena. Bueno, es posible que las entidades públicas, para alcanzar, por un lado, niveles de eficiencia administrativa usando tecnologías de información y comunicaciones, y por el otro lado, para hacer un uso responsable de estas tecnologías, tengan que incurrir en más costos, inicialmente. Entonces, estos dos principios, el principio de economía y el principio de celeridad, que están definidos tanto en el artículo 83 de la Constitución Nacional como en el artículo 3º de la Ley 1437 del 2011, estos dos principios, pues son principios que históricamente han orientado la actividad de las entidades públicas. Pero estos dos principios deben ser leídos, claro, con el propósito de racionalizar los procedimientos administrativos, con el propósito de simplificar las actuaciones del Estado, con el propósito de automatizar los servicios y trámites de la administración. Pero estos dos principios de celeridad y economía también deben ser leídos con el propósito de alcanzar día a día estadios de provisión de servicios del gobierno nacional y de los gobiernos locales que sean más responsables con la gestión del medio ambiente. ¿Cuál es el marco jurídico de la política de eficiencia administrativa y cero papel? O sea, ¿cuáles son las reglas de juego que deben tener en cuenta las entidades del orden nacional y del nivel local para cumplir y para adelantar iniciativas de eficiencia administrativa y cero papel? En primer lugar, la Constitución Política, en sus artículos 83, 84 y 209, establece, primero, el llamado principio de la buena fe. A la gente hay que creerle, tanto al Estado como a los particulares. El artículo 84, que establece que cuando una actividad haya sido reglamentada de manera general, las entidades no podrán crear requisitos adicionales. Y el artículo 209 señala que los denominados principios de la función pública, igualdad, celeridad, economía, publicidad. Bueno, estas reglas, que son del año 91, en el año 91 no conocíamos a Internet con las características que lo conocemos en la actualidad. O sea que en el año 91 estábamos comenzando el proceso de globalización y de apertura económica del país, pero hoy en día estos principios tienen la misma vigencia. Y es importante que tengan en cuenta estos tres artículos de la Constitución al momento de formular sus planes e iniciativas de cero papel. Adicionalmente, la política de eficiencia administrativa y cero papel debe tener en cuenta la Ley 489 de 1998, que establece la supresión y simplificación de trámites como una política permanente de la administración pública, la Ley 962 de 2005 o Ley Antitrámites, que en sus artículos 3º y 6º define lineamientos generales para la automatización de las entidades del Estado, la Ley 594 del año 2000 o Ley General de Archivos,
que en su artículo 21 establece que las entidades públicas deberán, no podrán, deberán, formular programas de gestión documental, y estos programas de gestión documental podrán incorporar el uso de nuevas tecnologías y soportes en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos. Esta norma sirvió como soporte para la emisión de la circular 05 del 2012 del Archivo General de la Nación relativa a la digitalización de documentos en la administración pública. El archivo en esta circular, que la pueden descargar en la página del Archivo General de la Nación porque no está incorporada en el CD, ya que es muy reciente, tiene 8 días. En esa circular, el Archivo General de la Nación advierte que los procesos de digitalización de las entidades públicas deben ajustarse a las normas legales y a las prácticas técnicas de la gestión documental. El archivo advierte en esta circular que digitalizar la información en papel sin observar las normas legales de gestión documental y las mejores prácticas de gestión documental no garantiza la idoneidad y la integridad y autenticidad de estos documentos. En ese orden de ideas, toda iniciativa de cero papel, todo programa de cero papel, debe ser muy cuidadoso en garantizar la integridad de la información, la autenticidad de la información y la disponibilidad de la información. Reitero, qué pena, estoy un poquito agotado, hemos tenido mucho trabajo en estos días en el observatorio, pero espero que esté transmitiendo el mensaje claramente. Si no lo estoy haciendo, me avisan, pero es agotamiento, simplemente. Importante, no perder de vista, ya lo mencioné hace un momento, la política de eficiencia administrativa y cero papel se soporta en políticas de gestión documental. Si en las entidades públicas no existe un soporte humano, un soporte organizacional, un soporte jurídico y un soporte técnico sólido en temas de gestión documental, estas iniciativas es muy posible que fracasen o que no generen los impactos y los resultados esperados por las entidades. Ya lo he mencionado reiteradamente, la política de eficiencia administrativa y cero papel le devuelve a la gestión archivística un rol protagónico en las entidades. Y es un rol protagónico que llegó para quedarse. No es pasajero, no es coyuntural. Cada vez el director de archivo, el director de gestión documental, va a tener una mayor injerencia en los comités de calidad, en los comités antitrámites, en los comités de gobierno en línea. En todos los ámbitos donde se esté discutiendo la transformación de la entidad, la modernización de la entidad, el mejoramiento continuo, la calidad en los procesos y en la provisión de los servicios, el responsable de gestión documental va a tener mayor visibilidad. Hace poco una consultora internacional presentaba un reporte sobre cómo a nivel internacional la remuneración que se le está reconociendo a los expertos en gestión de la información, en gestión del conocimiento y en gestión documental se está incrementando. Ese es un punto importante, les pido que lo tengan en cuenta. Otras disposiciones legales que las entidades públicas deben tener en cuenta cuando formulen sus iniciativas de eficiencia administrativa y cero papel. La Ley 527 de 1999.
A esta ley le pasa lo que le está pasando a los responsables de archivo. Duró dormida más de 10 años. Y en este momento está cobrando mucha importancia. O sea, permanentemente hay foros, coloquios y espacios de discusión sobre la validez de los documentos públicos electrónicos. Esto se explica en gran medida por la entrada en vigencia de la Ley 1437 del 2011, del nuevo Código Contencioso Administrativo. Ayer estuve, por ejemplo, en una reunión con la Unión de Notariado Colombiano. La Unión de Notariado Colombiano también quiere modernizar y transformar los servicios notariales y la función notarial en el país. Ellos se dieron cuenta, los notarios, que con la entrada en vigencia de la Ley 1437 del 2011, la función notarial tenía que efectivamente ajustarse a los cambios y a la realidad tecnológica. Entonces, importante revisar esta ley, más adelante vamos a revisar algunas disposiciones de la misma. ¿Sí? La Ley 1437. Yo no creo porque, digamos, la actividad notarial ha estado muy vinculada al uso del papel, pero la función notarial va más allá de la seguridad jurídica que representa el uso del papel, porque nuestro sistema jurídico, en particular lo relativo con negocios civiles y algunos negocios mercantiles, pues ese sistema jurídico soportó su estabilidad, su equilibrio y su confianza en la actividad notarial, no exclusivamente en el uso del papel. Por ejemplo, las transacciones en relación con bienes inmuebles. Entonces yo no percibo que de la noche a la mañana la función notarial vaya a desaparecer o esté amenazada. Creo que efectivamente los notarios tienen que transitar a un estadio de uso eficiente de la tecnología para la provisión de los servicios, y lo van a hacer. Van a hacer un estudio muy juicioso están en ese proceso. O sea, yo percibo que el notario acerca al Estado a la comunidad, que tenga errores, que tenga carencias, que tenga limitaciones, evidentemente, y ocurre en todos los países del mundo, no solamente en Colombia, pero los notarios no van a desaparecer. Pues, esa es mi lectura. Bueno, la Ley 1437 del 2011, expresamente la Directiva 04 del 2012 remite a esta ley. O sea que si vamos a racionalizar, a simplificar y a automatizar los procesos, trámites y servicios de una entidad pública, estamos entrando en el terreno del procedimiento administrativo electrónico. Es posible que algunos procedimientos o algunas comunicaciones que reemplacemos el soporte y dejemos de utilizar papel y empecemos a utilizar mensajes de datos, es posible que esos procedimientos y esos documentos no estén vinculados con un procedimiento administrativo electrónico. Pero, indefectiblemente, la política de eficiencia administrativa y cero papel está apuntando a la automatización integral de los procedimientos, servicios y trámites en las entidades. Específicamente en esta directiva se mencionan dos ámbitos prioritarios donde las entidades públicas del nivel nacional deben enfatizar los esfuerzos de racionalización, de simplificación y automatización. Son dos: comunicaciones internas, memorandos internos y comunicaciones con otras entidades públicas. Pero el espíritu de la Directiva 04 del 2012 va mucho más allá. Esa directiva le está apuntando a que efectivamente las entidades le metan el acelerador a los procesos de automatización.
Pero reitero,